Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas, profe. La clase de hoy es bonita. Complementamos un poco cosas que hemos venido viendo y ya para ir entendiendo tópicos avanzados del aprendizaje automático. Entonces espero que la encuentren tan divertida como yo. Creo que todo ya está muy accesible para entenderlo bien. No creo que haya mayor problemas conceptuales en esta. No es tan difícil como la de teoría de aprendizaje puro que vimos la vez pasada. Voy a poner aquí el chat por aquello de que alguien me pregunte algo. Bien, entonces empecemos. La clase de hoy, perdón, es sobre regularización y aprendizaje en línea. El aprendizaje en línea son un par de transparencias nada más para dar la idea. En realidad todo esto es un tópico enorme de investigación que ha ido avanzando por otro lado, pero para que por lo menos sepan la idea de qué es, lo voy a mencionar hoy porque en realidad no hay dónde meterlo así como muy bonito. Y en realidad ya ustedes conocen todo lo que les voy a comentar ahí, es nada más verlo desde otra perspectiva, algo que ya conocen. Ok, ¿qué vamos a ver aquí? Vamos a entrar a la historia de regularización de una forma formal, pero que ya ustedes conocen. En realidad ya les he hablado varias veces sobre el enfoque frecuentista y el enfoque bayesiano estadístico. Y simplemente vamos a ver que como hemos tratado el aprendizaje hasta ahora ha sido más o menos en esta estrategia. Y un poco de las ideas que hay. ¿Qué pasaría si quisiéramos enfocar esto desde un punto de vista bayesiano? Que en realidad hay toda una corriente también en aprendizaje automático que se va por aquí, que es mucho más compleja, pero mucho más potente. Entonces, de ahí lo que vamos a hacer es nada más a obtener una idea y derivar un resultado que es el que nos va a interesar. Y a partir de ahí vamos a empezar a jugar bueno, el concepto al que llegamos de ahí lo vamos a empezar a manipular y vamos a ver varias formas de regularizar que ya se salen totalmente de este esquema, pero sin embargo para que lo tengan ustedes ahí en la bolsa de herramientas, en la caja de herramientas que pueden usarse en aprendizaje automático. De hecho, mucho de lo que les voy a comentar aquí es posible que ya ustedes se toparan con eso en esta tarea 4, con montando la red neuronal y tipos de cosas, de capas y de cuestiones que no habíamos visto, pero que sí vamos a mencionar hoy, ¿no? No hay mucho tiempo para entrar en detalles, pero lo que me interesa es como que les quede el concepto y que si les aparece ya ahí en Keras o TensorFlow o lo que sea, lo puedan manejar. Y bueno, las últimas transparencias para hablar del aprendizaje en línea. Entonces vamos a ver. La lección pasada vimos métodos para seleccionar características. Ustedes recuerdan, ahí tenemos nuestra cajita negra que es el clasificador, un support vector machine, una red neuronal, lo que sea. Y teníamos varias entradas que son lo que llamamos características. Y ahí vimos métodos para seleccionar. Ok, entonces teníamos varias entradas y vimos estrategias para seleccionar cuáles de estas nos sirven, ¿verdad? Y la razón de hacer eso, o sea, vimos varios algoritmos ahí con wrapping methods y métodos de filtrado y esas cosas. Pero el objetivo de todo eso es reducir el sobreajuste. ¿Y por qué? Porque si reducimos el número de entradas, entonces reducimos el número de parámetros que tiene el modelo adentro, y si reducimos el número de parámetros, reducimos la complejidad del modelo. Al reducir la complejidad del modelo estamos reduciendo la varianza de ese modelo, y reduciendo la varianza evitamos el sobreajuste en general. Esa es la idea o la secuencia de pasos que tomamos cuando reducimos el número de entradas para simplificar un modelo y así evitar el sobreajuste. Pero entonces lo que vamos a ver ahora son otras estrategias, y estas estrategias todas las vamos a meter dentro del concepto de regularización, que es agregarle algo más al sistema, una información extra que no está exactamente metida en los datos, pero que al agregarla la idea es reducir de alguna forma la complejidad del modelo para que tenga solución. Sí, de hecho, ya recuerden que en los Support Vector Machines vimos la regularización, o ya tuvimos un término de regularización que era precisamente aquel que se multiplicaba por C. Así que con C multiplicábamos ahí el costo que tenía usar uno de los factores aquellos slack, y eso era prácticamente un término de regularización con el que le metíamos algo más al sistema. Para introducir el método necesitamos ver los dos enfoques que hay para estimar parámetros. Estimar parámetros es, por ejemplo, cómo obtenemos los citas o cómo obtenemos los pesos B en una red neuronal. ¿Okay? Entonces, esta estimación de parámetros tiene dos enfoques. Uno es el frecuentista y otro es el bayesiano.
Entonces vamos a ver cuáles son las diferencias. En el enfoque frecuentista, tomemos la regresión lineal como caso particular. Y la idea era que encontrábamos los parámetros que nos maximizaban un likelihood. Sí, esa era la idea de la que partimos. Y likelihood era prácticamente la reinterpretación de una probabilidad, no en términos de las variables aleatorias que en realidad tiene, sino en términos de los parámetros que desde una perspectiva probabilística en realidad tomamos como fijos. Entonces aquí es como darle la vuelta y simplemente, ok, dados estos parámetros, ¿qué tan probable es, dada esta entrada de X, ver cierta salida donde todos estos son los parámetros que estaban en el set de entrenamiento, que los multiplicábamos para asumir que eran independientes e idénticamente distribuidos? Y bueno, después de ahí pasábamos a la log likelihood y todas esas cosas para encontrar quién era el bendito zeta. Aquí el detalle es que zeta es fijo, ¿sí? O sea, es algo que yo asumo que está fijo, incluso dentro de toda esta interpretación de este término por acá, en realidad es para un zeta fijo dado, cómo se comportan estas probabilidades. Y ese concepto en realidad está detrás de todo esto. Entonces, bueno, ahí ya vimos todas las técnicas para encontrarlo y ahí llegábamos a ese enfoque usual, frecuentista. Sí, eso es todo lo que hemos hecho en prácticamente todo el curso hasta ahora. Pero en el enfoque bayesiano, incluso consideramos que estos parámetros zeta son una variable aleatoria, lo que difumina un poco todo. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer es considerar una distribución probabilística, una densidad probabilística a priori, o sea, de entrada nosotros asumimos que estos parámetros zeta tienen que ser muestreados de alguna distribución probabilística, donde precisamente determinar este P lo que nos permite es incorporar dentro del proceso creencias previas de cómo pueden ser esos parámetros. ¿Sí? Por ejemplo, si estuviéramos otra vez prediciendo precios de casas, rara vez vamos a considerar parámetros que hacen que mientras más grande sea la casa, más barata sea. Eso es poco probable. ¿Sí? Entonces, la idea es como favorecer o darle más probabilidad a parámetros que tienen sentido. ¿Ok? Entonces, esa es la idea de tener esta distribución a priori. Entonces, por ejemplo, podemos asumir que esta distribución de pesos va a ser gaussiana con una media mu y una covarianza sigma. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a hacer es, teniendo un set de datos de entrenamiento S, que tiene todos los M datos X y Y, entonces vamos a calcular lo que se llama una distribución a posteriori. ¿Qué significa posteriori? Que es una distribución que calculamos después de haber visto los datos de entrenamiento. Ok, vean que a priori la tengo así solita, no depende de nada. Es algo que yo creo de entrada. Es algo como que de entrada, sin haber visto ningún dato, yo creo que eso es lo que, a cómo se debería comportar, sí, a cómo deberían estar distribuidos los valores zeta. Pero después de haber visto los datos de entrenamiento, yo puedo calcular cuál es la probabilidad de zeta dado ese set de datos de entrenamiento. Y aquí entonces uso el teorema de Bayes. P de zeta dado S va a ser P de S dado zeta por la probabilidad de zeta entre P de S. ¿Sí? Donde esta probabilidad de S dado zeta es lo de siempre. O sea, es el producto de todos los datos de entrenamiento de la probabilidad de Y dado X y zeta. Pero vean que aquí ya no estoy poniendo punto coma. Aquí estoy poniendo coma zeta porque ahora zeta aquí en este caso es una variable aleatoria. ¿Sí? Que de entrada yo estoy asumiendo que sigue esta distribución a priori, pero que precisamente después de todas estas combinaciones me va a deformar la distribución probabilística de una forma tal que ahora eso que yo asumía a priori se deformó para considerar el set de datos de entrenamiento que también tengo. Okay, este PDS es la típica variable de normalización, donde como ahora zeta es una variable continua, tengo que integrar aquí para todos los zetas esto mismo que tenemos aquí. ¿Sí? Entonces, con eso, recuerden que prácticamente lo que estamos haciendo es marginalizando aquí el zeta de toda la expresión de arriba. ¿Ok? Bien, de estas dos cosas, bueno, como esto es prácticamente una constante de normalización solo para que lo que me salga de todo esto sea una distribución probabilística, o sea, que tenga un área de 1, entonces lo que puedo decir es que esta probabilidad a posteriori es proporcional al producto de todas estas cosas por esta probabilidad de zeta.
Si nosotros revisamos esto aquí, ¿cómo elegíamos en verosimilitud? Cuando estábamos usando máxima verosimilitud, era el producto de P de Y dado X punto comacita. Vean que aquí se parece mucho. Después Y dado X, pero comacita. Solo que ahora le voy a agregar este término a priori, ¿sí? Esa es la diferencia ahora, que para calcular mis probabilidades a posteriori estoy usando este término aquí a priori que antes no estaba. Antes no había forma, yo nada más decía, ok, dado un cita, sale tal cosa. Ok. Entonces, bueno, ¿cómo se calcula esta probabilidad de Y dado X? Pues eso lo determina el modelo que estemos usando para aprendizaje. Por ejemplo, en regresión logística, podemos elegir para hacerlo bayesiano que esa cosa es una distribución de Bernoulli. Entonces tenemos la probabilidad de Y dado X y cita es igual a la hipótesis elevado a cuando es, bueno, si es clase 1 y aquí el 1 menos si es clase 0, ¿sí? Esto es lo típico de cita a la Y por 1 menos cita a la Y que hemos tenido ya por todo lado, ¿sí? Donde Y es o 0 o 1. Sí, esas son las dos posibilidades. Y la hipótesis es nuestro sigmoide de siempre, ¿sí? Entonces, esto es como siempre lo hemos hecho y aquí lo único que estamos haciendo es metiéndonos a una forma de calcular la probabilidad de Y dado X y cita. La diferencia es que ahora esto es una variable aleatoria. O sea, ya no es un valor concreto, sino es una cosa ahí difuminada que, bueno, aquí entra ese valor también ya como variable aleatoria. Entonces, ¿cómo predeciríamos usando estas cosas? Bien, entonces, aquí vamos a usar una especie de regla de la cadena modificada. Vamos a ver, si nosotros hacemos el producto de P de Y dado X, cita, por P de cita, esta cosa de aquí sería P de Y. Sí. Ok, esto es combinando todas las reglas de probabilidad que hemos tenido hasta ahora. Entonces, al hacer esta cosa y al integrar aquí para todos los citas, estamos marginalizando para que nos quede ahora solo bueno, para eliminar este cita y al hacer esta integral. Entonces, cuando queramos predecir, en el esquema bayesiano lo que hacemos es estimar esta distribución probabilística y entonces, dada esa distribución probabilística, ver cuál es el valor esperado de Y dado X. ¿Sí? El valor esperado de Y dado X y S sería igual, entonces, de cómo se calcula el valor esperado. La integral para todos los Y's de Y multiplicado por toda esta probabilidad. ¿Ok? Esto es así como se establece lo bayesiano puro y hay toda una familia de algoritmos que se van por este lado. Muchísimo en los modelos gráficos probabilísticos andan jugando por este lado. Pero bueno, en general, realizar esto explícitamente, aún en esos modelos que siguen esto, es dificilísimo o imposible. ¿Por qué? Porque nuestros parámetros zeta usualmente son en enormes dimensiones, o sea que tenemos integrales múltiples y además de que es continuo. Entonces, numéricamente, calcular estas integrales es casi que imposible y carísimo computacionalmente. Entonces, bueno, eso no se puede hacer así como de una forma explícita cerrada. En algunos casos muy particulares, con cierto tipo de distribuciones que uno puede asumir en estas cosas, uno puede simplificar algunas cuantas cosillas y llegar a ciertas simplificaciones. De hecho, lo que vamos a hacer ahora es una simplificación. Veamos esta cosa de aquí. ¿Sí? Esa cosa de ahí lo vamos a simplificar. ¿Ok? Entonces, en vez de asumir que aquí tenemos una variable aleatoria dado S y que la calculamos con todo esto, si vean que esta expresión que está aquí, esta de aquí, oficialmente es todo esto. ¿Sí? Que está bastante complicado o por lo menos engorroso de calcular. Pero podemos tomar un cierto desvío y es, ok, en vez de usar esto como toda una distribución probabilística, ahí digamos que esto es la distribución probabilística de cita, sí, o bueno, ahí, o la otra dado S y todas esas cosas, pero en vez de verlo así como la distribución, o sea, en vez de verlo así,
Lo que vamos a hacer es, voy a usar solo un cita y voy a usar ahí en el que tenga el valor, el que sea el valor esperado de ese cita. No voy a usar toda la distribución como siempre porque me queda una cosa muy complicada, sino que voy a usar bueno, el valor que me produce el máximo, ¿ok? Entonces voy a escoger se llama el máximo en a posteriori, ¿sí? Que es encontrar los citas que me maximizan esa probabilidad. Okay, entonces vean que ya voy a dejar de usar cita como variable aleatoria y voy a dar un único valor, donde me produce esa cosa al máximo. Y bueno, ya esta cosa habíamos visto que es proporcional a todo esto, a este producto. Y entonces con eso, bueno, con eso vamos a reemplazar el uso de toda la distribución probabilística y vamos a dar solo un valor. Aquí lo importante es ver la diferencia con la verosimilitud que usamos para derivar, digamos, todo lo que fue la regresión logística. La verosimilitud usaba solo esto, pero ahora nos aparece este término nuevo aquí que está en rojo, el término a priori, ¿sí? Y eso tiene ciertas consecuencias. Ok, bueno, aquí digamos vamos a usar como hipótesis con el máximo a posteriori, simplemente vamos a usar ahora los citas que me da ese máximo a posteriori. En vez de antes estar interpretando esto así como toda una nube ahí de valores probabilísticamente distribuidos, ahora nada más doy un valor. Entonces con eso se simplifica. En vez de estar usando todo esto de valor esperado, ya nada más uso esta hipótesis. Y ya esto sí es mucho más calculable. O sea, en vez de tener que hacer primero esta estimación súper complicada de esta distribución probabilística para después poder usar quién es el valor medio, ahora nada más calculé quién es el cita de máximo posteriori y con eso ya se lo meto a la hipótesis de siempre y se acabó. Entonces ya no tengo que estar calculando valores promedios ni nada, solo el máximo a posteriori y se acabó. ¿Sí? Entonces vean, de nuevo, la diferencia con lo que hemos hecho con verosimilitud es que ahora tenemos este término a priori que antes no teníamos. Okay, antes el cita podía hacer lo que le diera la gana, ahora estamos asumiendo que no, que hay una distribución, antes de que yo vea cualquier dato, hay valores que yo esperaría para ahí. Entonces, usualmente vamos a usar como esa distribución a priori una distribución gaussiana normal centrada en cero. Y esto puede ser un poco extraño, pero vamos a ver la lógica que tiene sentido. Si ustedes se acuerdan, cuando queríamos reducir el sobreajuste por selección de características, la idea era eliminar algunas características que no me estén aportando mucho. Yo me quedo, digamos, con dos, que eran muy importantes. Ok, esto lo podemos interpretar como que los pesos que yo estoy multiplicando cuando entro aquí, digamos, en regresión logística son cero. ¿Sí? Entonces la idea es como, parece que si yo multiplicara por cero algunos pesos, o sea, si yo hiciera algunos citas subir igual a cero, entonces estoy eliminando características. Al eliminar características es como una forma de reducir la complejidad del sistema. Entonces, más o menos esa es como la idea o la intuición detrás de todo esto. Que voy a decir, mis pesos en realidad están centrados en cero. Y se van a alejar ahí del cero, decreciendo la probabilidad de que sean conforme más me alejo de cero. Sí, entonces, lo que estoy intentando hacer es forzando a que mis pesos sean pequeños, y al hacerlos pequeños es como si yo estuviera intentando eliminarlos. Y con eso estoy reduciéndole la varianza al modelo. ¿Sí? Entonces, con esta distribución a priori lo que vamos a lograr es que los pesos estimados con máximo a posteriori usualmente van a tener una norma más chiquitilla que cuando usamos verosimilitud. ¿Sí? Y eso indirectamente nos va a permitir ser menos susceptibles al sobreajuste. Y es el proceso de regularización. En spam, por ejemplo, donde teníamos, si se acuerdan cómo clasificar spam con no spam, teníamos aquí un aterro como 50,000 valores de entrada, ¿sí? Donde cada uno lo que nos dice es si una bendita palabra en el diccionario está presente o no está presente en el correo. Bien, estas técnicas de regularización se usan con muchísimo éxito ahí, porque bueno, yo puedo eliminar algunas palabras como zwingliano que habíamos visto la vez pasada, que rara vez ocurren, pero aún así uno puede reducir esto quizá a un set de 2,000, 3,000 dimensiones, que aún así es demasiado. Tengo con una entrada de 3,000 dimensiones, la complejidad de este modelo es altísima, tiene una varianza enorme. Entonces me va a costar mucho combatir el sobreajuste. Sí, y entonces la idea va a ser, lo regularizamos con algo así. Yo voy a decir, ok, mis pesos van a ser chiquitillos, centrados en cero.
y con eso lo voy a arreglar. ¿Cómo vamos? Bueno, algo de lo que quiero ver ahora es cómo se programaría eso, ¿sí? Porque ahí así como estaba es demasiado complicado. Entonces, la pregunta es, ¿cuál sería la función de error que estaríamos minimizando cuando tenemos esta cosa de aquí? ¿Sí? Si ustedes se acuerdan, cuando planteamos probabilísticamente la regresión logística, llegamos a que la función de error que estábamos maximizando era prácticamente esto que está aquí. ¿Sí? Con verosimilitud, cuando hicimos todo el planteo de verosimilitud, lo que llegamos fue a esto. Que minimizando esta función de error, estaríamos haciendo la máxima verosimilitud. Pero ahora resulta que si usamos map, esa probabilidad a priori que se nos mete ahí, usando la distribución gaussiana que teníamos ahí, nos va a llevar a que la función de error que estamos minimizando, lo que teníamos antes, más este nuevo término. ¿Ok? Entonces, todo este término le vamos a decir el término de regularización, que vemos varias cosas. Si mi peso aquí de cita se hace en norma muy grande, entonces eso va a castigar. Mi error va a ser considerado más grande. Y nosotros por descenso de gradiente vamos a querer encontrar cuál es el cita que nos produce el menor J. ¿Sí? Entonces, intentando minimizar este J, él va a querer encontrar un cita que sea lo más chiquitillo posible porque si no me sale muy caro. ¿Sí? Esta cosa que estamos poniendo aquí se va a llamar parámetro de regularización. ¿Sí? El parámetro de regularización es el que me dice qué tan caro voy a poner yo que los pesos estos sean muy grandes o no. Entonces, si yo hago el lambda muy, muy grande, voy a estar forzando estos pesos, tienen que ser muy chiquitillos. Yo los quiero muy chiquitillos. Si yo elijo el lambda muy, muy pequeño, de hecho, vean que lo puedo elegir 0. Entonces, si lo elijo como 0, estoy en el caso de máxima verosimilitud y no castigo nada al tamaño de esto. Y entonces ahí tengo un rango continuum de lambdas, desde 0 hasta lo que ustedes quieran, para castigar qué tan grande le doy permiso a este cita de ser. Entonces vean que es como ponerle una restricción más a lo que hemos venido teniendo todo el rato. Simplemente lo que voy a decirles es, vea, los pesos que usted va a encontrar, no los haga muy grandes. Un asunto en la práctica, el sesgo, el cita cero, si ustedes se acuerdan, cuando estamos en esta forma, siempre nuestro X va a tener un 1 al principio y después siguen los otros componentes. Ok, el cita cero que va a multiplicar a ese 1, este casi siempre lo dejamos fuera de la regularización. En el sentido que si se acuerdan, este cita cero me controla qué tan lejos queda el hiperplano que separa las clases, digamos, en el caso de clasificación. Esto me aleja, digamos, ese plano del origen o no. Y es, ¿cómo es? Es un poco extraño decirle que ese plano tiene que estar lo más cerca del origen, porque eso sí no tiene mucho sentido. Entonces, usualmente dejamos eso fuera de la regularización. Entonces, nada más aquí, digamos que hacemos la norma de todos menos el cita cero. Ok, si nosotros usamos este planteo y sacamos las ecuaciones normales, vamos a llegar a algo muy parecido a lo que teníamos, excepto que vamos a sumarle este lambda i. Ok. Y aquí con esta forma, si llegamos, esto es la verdadera pseudoinversa de Moore-Penrose. Si se acuerdan, en el caso de regresión lineal, cuando lo vimos sin regularización, el lambda era 0. Entonces no, teníamos aquí un 0 y ya. Pero bueno, con la pseudoinversa de Moore-Penrose sí le puedo meter el lambda ahí. Esto es lambda multiplicado por la matriz identidad. O en otras palabras, sumarle lambda a todos los términos en la diagonal de esta cosa. Y con eso hacemos la pseudoinversa de Moore-Penrose. Con esto se asegura uno que esta matriz de este lado siempre, siempre, siempre sea invertible. Y eso es una enorme ventaja. Que podemos usar ahí un epsilon chiquititillo solo para, o sea, en estas cosas, un valor muy, muy pequeño solo para asegurar que esta cosa siempre es invertible. Y eso es indirectamente a minimizar esta función de error. ¿Sí? Algo interesante, bueno, si hacemos regresión logística, ¿ok? De nuevo, clasificación, ahí haciendo la regresión de siempre. Teníamos que mi función de error tenía que haber un término ahí de likelihood, de siempre, menos, bueno, aquí como estaba hablando de likelihood, quiero maximizarla, entonces voy a poner aquí menos esta cosa.
porque estoy maximizando likelihood, ¿verdad? Pero bueno, si recuerdan, maximizar likelihood es lo mismo que minimizar pérdida. Entonces, si uno se pone ahí a jugar con todo la derivación de gradientes y todo eso, va a llegar que al final, en el descenso de gradiente, uno solo va a tener que meterle este término adicional al cálculo del gradiente. ¿Sí? O sea, no hay mayor cosa, solo tengo que meterle ahí el lambda, que es el factorcillo con el que yo estoy castigando, aquí, este lambda con el que estoy castigando el tamaño de cita, y de hecho uso los mismos citas. O sea, en el gradiente voy a quedar aquí como castigando este mismo cita. De hecho, que tenga esa forma, le da un nombre en la comunidad de aprendizaje automático de weight decay. Ahorita vemos un poquillo más por qué. O decaimiento de pesos. ¿Ok? Entonces vean que la modificación a todo lo que hemos hecho en realidad es muy simple. En el gradiente que calculamos, para cuando tenemos estas cosas, solo hay que restarle el lambda por cita. ¿Ok? En Keras y todo eso, cuando ustedes usan las capas, casi siempre les deja meter ahí cómo quieres regularizar. Y ahí ya está todo esto metido. Entonces, aunque tampoco hay que programar mucho, porque en realidad está ahí. O sea, cuando les aparezca a ustedes, ¿quiere regularizar? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que le estamos metiendo a la función de error un término extra, que usualmente lo que va a hacer es agarrar la norma del vector de pesos que esté normalizando y multiplicarlo por una constante, que usualmente les va a dejar a ustedes elegir, ok, con cuál constante quiere usted castigar ahí la norma, digamos, o sea, meter la norma en esta función. Entonces ya también ustedes sabrían qué implicaciones tiene si usan un lambda muy grande o muy chiquitillo, ¿verdad? O sea, que le dan más peso. Entonces vamos a ver aquí un caso en regresión y un caso en clasificación. ¿Qué hace la normalización? Ok, aquí veamos, vamos a quitar esto. Aquí estoy obligando a regularizar con, vamos a ver, con lambda cero es aquí regresión lineal sin nada. ¿Sí? Es regresión lineal los tres casos. Aquí le metí, ok, regularice con lambda punto 1. Entonces vean que empezó a bajarme la pendiente, o sea, pendiente cero es aquí, ¿cierto? Esa es la que tendría menos peso, el cita que tendría menos peso. Entonces aquí lo estoy castigando, entonces vean que empezó a aplanar un poquillo con punto 1, empezó a aplanarme este negro. Y con lambda igual 2, de hecho ya lo aplastó mucho más. O sea, está metiéndole más error, pero la idea es esa, intentar que los pesos empiecen a bajar. Aquí obviamente no se ve que tenga mucho sentido, pero vamos a otro ejemplo. Ok, ahí tenemos la regresión, pero con polinomios de orden 9. O sea, las tres curvas que vemos aquí son polinomios de orden 9. Aquí le estoy poniendo un peso muy, muy bajo, de orden 9, o sea, casi que no castigue. Entonces vean que él por intentar pasar por todos los puntos hace un montón de oscilaciones. Obviamente eso es fatal para predecir, porque es muy poco realista, ¿sí? Se ven que aquí una casa de un poquito más de 100 metros cuadrados, no sé, quién sabe cuántos miles de dólares o costaría. ¿Cómo es? Estos son en $600,000. Entonces, un par de millones de dólares cuesta una casa de 100 metros cuadrados, según este predictor. Eso no tiene ningún sentido. Entonces, bueno, aquí empezamos a regularizar. Le puse aquí un lambda de 1 por 10 a la menos 3. Entonces vean que ahí él oscila todavía un poquitico, pero sigue de hecho los datos bastante bien. Y aquí un regularizador castigándolo con 1, de hecho ya aparece casi una línea recta, porque él castiga un montón que los citas que estamos usando tiene que ser lo más chiquitillo posible. Entonces, ¿qué diferencia hay con la regresión lineal? Que todavía él puede hacer ciertas curvas, solo que él las va a castigar, ¿sí? Entonces regulariza casi como un modelo lineal, pero siempre le damos permiso de que se tuerza un poquitillo. Y entonces hay un factor ahí que me va a permitir ajustar, por decir así, qué tan flexible es mi modelo. O sea, si lo hago muy bajo, hago un modelo de alta varianza. Si lo hago muy alto, hago un modelo sesgado, ¿sí?
Entonces esa es la idea de esto. Y no tuve que reducir explícitamente el número de parámetros. O sea, yo no tuve que pasar por el proceso de selección de características, sino que en el aprendizaje, él ajustó estos parámetros para tomar las características que le interesen, aunque no es que las descarta, simplemente que algunas les va a dar menos peso que otras, digamos, para forzar esa linealidad. O las va a combinar de forma que les dé esa linealidad. Veamos la regresión logística, o sea, un problema de clasificación. ¿Ok? Aquí en estas rojas estoy viendo problemas lineales. ¿Ok? Aquí de hecho los vemos con k igual 1. Después tengo otros que le metí un k igual 3. Eso es con k igual 3 es usando cúbicos, pero bueno, no hizo mayor cosa. Y aquí está con k igual 19. ¿Sí? Igual, entonces con lambda 0 él va a hacer bastantes desastres. De hecho, vean que... Vamos a ver, aquí esto está más difícil de ver. ¿Por qué usa estos colores tan raros? Bueno, hay un verde oscuro. Sí, bueno, aquí lo único que veo es este 19 con k igual 3. De hecho, hizo una partición aquí rarísima. Solo para meter esta idea seguro por este punto que está aquí. Aunque aquí lo que no entiendo es que eso debe haber pasado con lambda 0, no con lambda 3. Pero bueno, en todo caso, lo que sí se ve con lambda 3 es que el modelo debería ser más tieso, pero en realidad lo veo moviéndose más. Hay algo raro en esto, tengo que pasarles el ejemplo para que le echen un vistazo a ver qué está pasando adentro. Pero aquí, bueno, el punto es igual al anterior, de que subiéndole el regularizador nos va a entiesar un poco más las posibilidades que tenga la curva. Aquí yo creo que el error mío es haber usado unos datos tan lindamente cuadráticos, separables, fácil, que entonces no le mete mucho problema. Si hubiera puesto aquí cosas que oscilan, entonces ahí sí veríamos mucho más el efecto. Pero bueno, en todo caso es el mismo efecto que teníamos antes. ¿Tienen preguntas hasta aquí? Profe, Sí, señor. yo lo que tenía duda era, digamos, el lambda entre más grande es, más sesgado es, ¿verdad? Más, sí, exacto. Más castiga que los pesos sean grandes. Entonces él obliga a esos lambdas a que sean muy chiquitillos y sesga el modelo haciendo eso. ¿Sí? De hecho, Sí, es ok. fácil, es vacilón verlo cuando uno lo empieza a usar. Porque de hecho, de ahí que eras eso les da siempre valores por defecto que usualmente van a causar estragos y regularizan. Pero entonces ahí tienen que ponerse a jugar con eso un poquito más para ver si cuánto pueden entiesar ustedes un modelo. Esto empieza uno a jugar cuando se da cuenta que hay sobreajuste, ¿verdad? Usualmente. Si no hay sobreajuste, no hay por qué ponerse a jugar con estas cosas. Que de hecho aquí vamos a esa parte. ¿Cómo seleccionamos lambda? Usualmente uno va a optimizar esto, pero quitando al cita cero. Y lo que nos va a pasar es eso. Si nosotros elegimos a un lambda muy grande, vamos a tener alto sesgo, ¿sí? O subajuste. Si nosotros tenemos un lambda muy chiquitillo, entonces tenemos el modelo normal, que usualmente usamos esto cuando tenemos un modelo de alta varianza y queremos controlar el sobreajuste. Entonces, bueno, tenemos como la curva que vimos la vez pasada, pero ahora al revés. Esto es lambda, antes la curva la teníamos con complejidad. ¿Sí? Entonces, un lambda alto es como equivalente a bajarle la complejidad a un modelo. ¿Sí? Hay dos convenciones y en realidad la gente no se pone de acuerdo cuando ustedes ya van a medir el error. Sí, el error en realidad tiene sentido medir, ok, si ustedes se acuerdan, bueno, es que el J es la función que yo minimizo, pero el error sería como la norma de cuánto predigo yo, o sea, como el signo T por X, menos cuánto debería darme, ¿sí? Donde estos son los datos de que usamos ahí para validar, ¿ok? Esto sería como el error. Ahora le estamos metiendo ese término extra, pero a ver, si yo quiero medir error, usualmente tiene más sentido medir el error con solo esto. Entonces hay una corriente de gente que sugiere, no, cuando usted mida el error o indique cuál es el error, use esto, porque esto es error.
pero otra gente dice, no, 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 si ya ustedes están calculando minimizar el error con este término aquí, la norma de los citas y esa cosa, de ahí entonces métaselo también y reporte ese error. En realidad están las dos escuelas. De nuevo, hay gente que dice que esto tiene más sentido y hay gente que dice, no se complique la vida y métale esto. Me parece que más recientemente cada vez más gente le sigue metiendo eso cuando reporta el error y ya, porque así está programado y así está listo y se acabó. Y es gente más de la vieja escuela de que dice, no, pero es que en realidad este término no me está diciendo nada respecto al error. Eso es nada más un criterio adicional que le metí yo al proceso de optimización para mejorar la generalización. Y de hecho, si quiero medir la generalización, usualmente esto es lo que me dice qué tan buena es. No me importa que el peso sea chiquitillo o grande. Entonces, bueno, esas son ahí las dos filosofías para hacerlo. Entonces, aquí esto lo escribí todavía con la vieja escuela, de que dice que sin ese término uno calcula el error para poder reportar cuál es el verdadero error. Ok, bueno, entonces, digamos, ya partimos de que nuestro J con regularización va a ser el J que usábamos siempre, más un término aquí que nos castiga que la norma del cita sea muy grande. Entonces, esa es la norma L2. Ok, si nosotros metemos, sabemos que los parámetros los ajustamos siempre con los parámetros anteriores por el lambda, el gradiente del J. Bueno, aquí sería, si este es el J de siempre, el sin R, el que teníamos, ok, el gradiente de S, menos un término kappa que ahí está dado por el lambda y el alfa y toda una combinación de cosillas por ahí. Pero en general nos queda una forma así en el descenso de gradiente, que esto podemos agrupar este con este. O sea, este término es el que sale debido a esto, va a salir ese término. Entonces nos va a quedar que los parámetros van a ser los parámetros por 1 menos kappa, donde este kappa usualmente es un número menor que 1. ¿Ok? Entonces, de hecho, va a ser usualmente mucho menor que 1. Entonces esta cosa va a ser como 0.95, 0.99. Entonces lo que me dices, mis pesos siguientes van a ser como 0.90 por mis pesos anteriores, menos el gradiente de siempre. Pero este término aquí es como, está obligando a que mis pesos se hagan cada vez más chiquitillos. ¿Sí? Este kappa usualmente es proporcional al lambda por el alfa, donde el alfa es la tasa de aprendizaje. ¿Sí? Y el lambda es este término de acá. Pero entonces, lo vacilón es eso, de que él como que es un proceso donde él continuamente intenta hacer los pesos más chiquitillos, que es lo que esta cosa está procurando hacer. Entonces, por eso a este proceso de regularización, con estos términos, usualmente ustedes los van a encontrar como weight decay en la literatura. Haga weight decay, y cuando le dicen a ustedes que haga eso, decaimiento de pesos, lo que significa es regularicen. ¿Sí? O sea, métanle un regularizador a la función de pérdida. Ahí alguien habló, pero no sé quién fue. Profe, Sí, señor. para el cálculo del gradiente también se excluye el zeta cero. No, el cálculo del gradiente, por supuesto, tiene que tener que adaptar eso, porque si lo deja fijo, está amarrando al plano con un grillete ahí, ¿no? ¿Cierto? O sea, si usted quiere separar, no sé, estas clases y obligó a que su peso esté pasando por aquí, no va a poder, le cuesta mucho. Entonces usted necesita dejar que esa cosa se adapte. Sí. Lo que no va a considerarlo es después o sea, amarrar el peso significa que esta distancia de aquí usted la dejó como se inicializó y ahí no va a dejar que cambie. Y eso entonces está muy difícil. Entonces, obviamente este sí tiene que poderle ajustar los pesos. ¿Sí? O sea, aquí de hecho este decaimiento solo va a estar ocurriendo en ese caso con los pesos del 1 en adelante. O sea, con los citas, digo, de 1 en adelante. Y el cita 0 no. Sí, sí se entiende. De hecho, vean que esto es muy heurístico, porque a veces, de hecho, hay gente que dice, no, pero yo por lo menos voy a dejar que adapte el término 0, que es esta distancia, y el término 1, que tiene que ver como con la pendiente lineal. Y ya si tuviera ahí cuadráticos y eso sí quiero que los hagan los más chiquitillos posibles. Pero hay de todo, así se van a encontrar de todo. Que hay gente que dice, o sea, hasta segundo orden voy a aceptar que lo haga, ya de tercer orden en adelante si quiero regularizarlo. O sea, castigar que esos valores sean altos. ¿Sí? ¿Estamos claros?
Alejandro, ¿sí quedó más o menos claro? Más o menos. Entonces, la idea es el cita cero lo ajusto con el gradiente normal, por así decirlo, pero Sí, el decaimiento no me va a afectar el cita cero. exactamente. Ok. Sí, es como alterar esta fórmula para que aplique a componente por componente y la cero la deja como el clásico y de la 1 en adelante sí la deja así como está ahora. Sí. De nuevo, la idea es aquí lo importante. La programación sí ya hay que sentarse a detallar mucho más cómo lo quiere hacer uno. Lo que sí les aseguro es eso, que uno deja por fuera casi siempre al sesgo. Al sesgo no en el sentido de red neuronal, el sesgo del clasificador, sino al sesgo de cita cero. Así ese término uno siempre lo deja ahí tranquilito para que se pueda adaptar a esta distancia, sin problema. Ok, bien, de hecho, bueno, aquí vienen las partes que ya son más heurísticas. La gente estuvo usando esto un buen rato, tiene su justificación probabilística con esto del máximo a posteriori y todo eso, muy bien. Pero la gente empezó a notar muchas cosas raras con esto. En particular, por ejemplo, tratando con imágenes. Cuando uno hay unas cosas que se llaman autoencoders, que es una idea bastante loca y útil y se usa en todo lado ahora en día, es como una piecita de Lego, que no nos da tiempo de ver en el curso, pero entonces se las voy a explicar ya. Que ustedes tienen aquí la entrada X de siempre, ¿sí? Y esta va a ir ahí a una capa por capa, va a ir reduciendo el número de neuronas hasta que llegan a poquititillas números de neuronas y después se devuelven al original, ¿sí? De hecho, esto lo podría meter yo en los no supervisados, que se consideran no supervisados porque no hay un Y como tal. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que ustedes hacen? Ustedes meten aquí un X que lo baje a, no sé, a 2 dimensiones y después lo vuelva a subir a las dimensiones originales del X. Y ustedes van a entrenar esta red neuronal para que metiéndole X les produzca X. Eso se llama autoencoder. Entonces, a esta parte de aquí se le llama un encoder y a esta parte de aquí se le llama un decoder. Vean que es vacilón, porque lo que estamos haciendo es una cosa que comprime, ¿sí? O sea, con todo lo que ya ustedes tienen, con la misma red que ustedes ya se implementaron ahí en el proyecto 1, con todas esas cosas, ustedes pueden implementar perfectamente un decoder. Que la idea es, meten un X y sale el X. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? No sé, ustedes meten aquí una imagen de 100%, y lo van a bajar a una cosilla que solo tiene 4 neuronas. Y después de esas 4 neuronas, él tiene que regenerar la imagen. O sea, obviamente, bueno, 4 neuronas es exagerado, pero no sé, que lo bajen a 4 por 4 neuronas, que lo bajen a 16 neuronas. Entonces, lo que va a intentar él hacer es comprimir esta imagen de forma que en estas poquillas neuronas tenga toda la información que contiene la imagen original, de modo que el decoder pueda reconstruir esa imagen. Entonces, con esto uno prácticamente está haciéndose una cosa que quita ruido y que sí, que comprime las cosas lo más que se pueda a esta información. Y después esto se está usando ahora vaciloncísimo porque entonces la gente recorta aquí y agarra el decoder solito y entonces le alimenta aquí en esta imagen chiquitilla cosas y él genera de la nada imágenes parecidas a las que él tuvo de la entrada. ¿Sí? De hecho, esta es la idea, bueno, es parte de la idea en las caras que les enseñé en algún momento de NVIDIA, de cómo generar caras. Prácticamente es esta una de las tantas ideas que está dentro de ese concepto, el de encoder-decoder. Autoencoder se llama esta historia. Ok, entonces, uno lo que vio es que, o lo que la gente vio, es que cuando uno regularizaba en estas cosas con L2, las imágenes que uno genera aquí son demasiado borrosas. O sea, uno le mete algo en la entrada, lo comprime, lo descomprime, pero lo que sale aquí es muy, muy borroso. Y resulta que uno se dio cuenta de que es que cuando hay un error muy grande entre X, el X reconstruido y el X que uno quiere que le produzca, los errores grandes se los castiga muy fuerte. Pero los errores chiquitillos, al elevarlos al cuadrado, se hacen todavía más chiquitillos, entonces no pesan nada. Entonces, los errores chiquitillos son los que usualmente van a afectar visualmente, que se vea enfocado, nítido o no. Entonces, de ahí salió, por ejemplo, mucha gente que empezó a decir, no, usemos la norma L2, usemos la norma L1.
¿Ok? O sea, la norma de L1 nada más agarrar aquí perdón, sin usar el cita 0, sería nada más la norma, la magnitud de cita 1 más la magnitud de cita 2 más bla, 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 hasta la magnitud de cita n. ¿Sí? O sea, solo súmele las magnitudes y castigue con eso. Porque aquí entonces los errores grandes y los errores chicatillos se castigan más o menos parecido. ¿Sí? Entonces, con eso, bueno, eso fue es como una forma de inspiración para ver por qué no usar norma L2 y L1. De hecho, si ustedes van a trabajar con imágenes donde necesitan que salidas se vean nítidas y les están saliendo muy borrosas, revisen si en alguna parte tienen cosas con regularización de este tipo L2 y lo cambian a L1 y usualmente con eso se soluciona bastante bien. Hay otra razón más matemática de por qué usar L1 en ciertos casos y volvemos a la selección de características. ¿Ok? Que la idea era en selección de características, yo quiero algunas de estas de verdad que se hagan 0. ¿Ok? Resulta que se ha demostrado que cuando uno regulariza con L1, lo que él va a procurar es a dispersar cita. Dispersar significa hacer 0 la mayor cantidad de parámetros posibles. Eso es algo que matemáticamente en procesos de optimización se ha demostrado que esta cosa tiende a hacer. Y eso sería genial porque con eso yo podría de verdad llegar a verificar que el asunto aprenda solito cuáles características de entrada de verdad yo no necesito. Entonces lo dejo entrenar y después me fijo en los pesos aquí de la capa inicial y digo, estos tienen pesos muy chiquitillos, quiere decir que esas entradas no sirven y ya puedo eliminarlas del todo de verdad. Sin yo tener que haber hecho el proceso de selección de características a pie. ¿Sí? Entonces esa es una forma vacilona. En redes neuronales, por ejemplo, ya no tenemos aquí simples vectores, sino que tenemos matrices, entonces ahí se usan otras normas como la de Frobenius, que es como el equivalente de norma de L2, pero para la matriz, sacar todos los elementos, elévelos al cuadrado y súmelos, esa es la norma. Bueno, sácale la raíz cuadrada. He visto que hay gente que la norma de Frobenius no le pone la raíz cuadrada, pero en realidad creo que sí está. Pero bueno, no importa. Entonces usamos la norma de Frobenius al cuadrado y se acabó. Es cuestión de definición. Sí, entonces, bueno, ahí hay más normas todavía de cómo la gente usa eso. De hecho, vean que podemos ver como eso de dejar al cita 0 por fuera es una especie de norma heurística propia que uno puede meter ahí. Entonces, eso es usual verlo por ahí. Entonces, bueno, hay muchas normas. Esta de la L1 es algo que es muy usual. De hecho, ustedes la van a ver ahí siempre como de la oferta que les hace Torch y Keras y TensorFlow. Siempre está normalizar con L1 o con L2. O con norma propia, también le dejan a uno las opciones. Ok, hay otras formas de regularización. En redes neuronales en particular está de moda enorme el dropout. Que el dropout es una idea muy bonita. Hay una cosa que se llaman ensambles, que yo tengo ahí, desde que empecé a dar el curso quiero dar una clase de ensambles, pero nunca me da tiempo. Ensambles es, ok, yo quiero clasificar algo. Entonces voy a hacerme aquí varias redes neuronales. ¿Qué es un típico ensamble? Yo voy a poner varias redes neuronales a resolver el mismo problema. Pero entonces, si tengo un set de datos, muestreo ahí un subset de datos, con ellas entreno esta y esta la entreno con otro subset de datos y este con otro y este con otro. Pueden repetirse patrones o no. Digamos, agarro no sé, les digo a estas 4, usen el 30% de los datos disponibles. ¿Okay? Entonces al final voy a estar usando un 120% de los datos, el 20% que se va a repetir entre ellas. Pero todo es al azar. Entonces cada una de estas redes aprende a su forma. Y al final lo que yo hago es, bueno, digamos que estas salidas me están dando distribuciones probabilísticas por clase, o sea que uso softmax aquí a la salida de cada una de estas redes. Y lo que voy a hacer es los sumo y los divido entre 4. Entonces se ha demostrado que hacer esas cosas produce resultados muy robustos. Incluso se lleva al absurdo con unas cosas que se llaman árboles de decisión aleatorios, donde las preguntas que hacen estas cosas son tan tontas y que no importa. Lo que pasa es que tengo muchos de esos que hacen que aunque el clasificador solito sea muy débil, el
conjunto o el ensamble completo en realidad sea muy robusto y muy fuerte. Entonces, bueno, todo esto es todo un área también ahí enorme del reconocimiento de patrones. Y esta idea es muy útil, muy fuerte. En redes neuronales se podría usar, excepto que las redes son enormes. Entonces, de entrenar cada red con ese montón de datos y todo eso es como medio sin gracia y caro y todo eso. Entonces, la idea es, no voy a usar este montón de neuronas, sino que voy a usar solo una. Voy a copiar aquí esta cosa. Ok, entonces la idea es, voy a tener una red neuronal, que vamos a tener aquí la entrada, digamos. Sí, entonces aquí tengo estas cosas, y aquí tengo mi capa. Ok, ahí tengo todas las posibles conexiones de siempre. Bueno, ya me entendieron la idea. Voy a hacer aquí esta capa fully connected. Aquí solo la voy a representar con unos cuantos porque me da pereza pintar tanto. Bueno, ahí ustedes se lo imaginan fully connected. Igual aquí a la salida. Entonces, la idea del dropout es muy interesante y es, ok, simulemos que tenemos un ensamble, pero lo vamos a simular en la misma red. Entonces, lo que vamos a hacer es que cuando yo propago, bueno, no cuando yo propago un dato, yo voy a tener mis datos y lo voy a partir en los mini batches de siempre y todas esas historias que hemos venido haciendo nosotros. Entonces, aquí tengo todo mi conjunto de datos y estoy entrenando aquí con el primer mini batch y después aquí está el segundo mini batch y aquí está el tercer mini batch, etcétera, etcétera. Cuando voy a entrenar con este mini batch, yo voy a desconectar un pedazo de la red. Y desconectar un pedazo de las redes que yo voy a decir. Entonces yo le voy a decir, neurona, su activación la va a multiplicar por 0. ¿Sí? Y usted, neurona, su activación la va a multiplicar por 0. Y usted también. ¿Ok? De hecho, lo que se va a hacer es, ustedes generan un número al azar para cada neurona. Cuando va a empezar el proceso de un mini batch, ustedes van a tomar la decisión si una neurona se va a desactivar o no, con una cierta probabilidad. Que eso es en el dropout, es ahí la probabilidad de keep, o sea, la probabilidad de mantenerse. Si hay un 80% de probabilidad de mantenerse, genera un número aleatorio de 0 al 1, y si ese número es mayor que 0.8, entonces se vuelan la neurona y si es menor la dejan. ¿Ok? Y volarse la neurona de verdad nada más multiplicar la activación por 0. Entonces eso es como decir, esto no va a tener ningún efecto. Cuando vengamos en el backpropagation, si esta cosa estaba multiplicándose por 0 igual, el gradiente no se va a propagar por esa rama más. Ahí muere el asunto cuando llegamos ahí. Entonces llega un mini batch y desactivo esa red y por decirlo así, entonces solo como una subred más pequeña va a aprender sobre X. Cuando llega el segundo mini batch, entonces ahora puede ser que se active esta neurona, pero esta no. Sí, la segunda opción puede ser que esta también quedó desactivada, le fue muy mal, pero esta fue la que se desactivó ahora en la segunda y esta sí está activa en la segunda. ¿Sí? En el segundo mini batch. Y entonces prácticamente estamos confundiendo a la red, pero la estamos entrenando para que si algunas neuronas no funcionan, que aún así la red responda. Entonces, hasta cierto punto estamos haciendo la red más chiquitita cuando la estoy entrenando, con solo unas neuronas, pero estoy cambiando las redes cada rato de tal forma que como la información se va a distribuir. Entonces es una forma como de reducir complejidad, aumentando robustez por ahí. De hecho se puede, bueno, gente ahí, los teóricos de esta cosa han demostrado que hacer este dropout se parece mucho o tiene ciertas similitudes fuertes con hacer la regularización L2. Con el detalle de que sí genera cosas distintas, en particular porque ustedes a cada capa le pueden poner un keep distinto. O sea, este puede tener un keep de 0.8, este puede tener un keep de 0.5, etcétera, etcétera. Entonces, cómo se va a comportar esa red es muy, muy, muy distinto dependiendo de cuáles neuronas ustedes activan y desactivan. Entonces, bueno, esa es como la idea del dropout. Esto sí es muy, muy, muy usado hoy en día y es una propuesta del 2014, solo para que tengan ustedes idea de que estamos hablando de una idea que tiene 6 años, o sea, no es viejísima, de hecho es bastante reciente.
Y esto de hecho ayudó un montón a regularizar varios problemas. No siempre es útil, de hecho en una tesis que acabamos de hacer el dropout fue fatal, nos despedazó todo, entonces tuvimos que quitarlo, pero tiene sus ventajas cuando hay muchos datos. Volvemos a la historia de siempre, si hay muchos datos esto permitiría bastante bien aprender, o puede ser que ya la red que uno tenga no tiene tanta varianza y que por eso no funcione mucho meterle dropout. De nuevo, dropout se usa para regularizar y regularizar es una técnica que se usa para evitar sobreajuste. ¿Sí? Bien. No sé si tienen alguna pregunta sobre dropout. Esto lo van a encontrar por todo lado, de verdad. Cuando hagan el proyecto final, seguro van a toparse ahí con cosillas del dropout. Bien, hablando de regularización como técnica para compensar sobreajuste, entonces tenemos que meter dentro de técnicas de regularización al aumentado de datos. El aumentado de datos es en realidad bastante sin gracia porque no estamos aumentando, pues, o sea, no estamos haciéndole nada al modelo, lo único que estamos haciendo es si ustedes se acuerdan, uno de los ejemplos que vimos hace 2 clases, fue que yo tenía muchos datos para optimizar, para hacer regularización de una parábola aún con polinomios de orden 9. Es decir, si yo no le doy chance al polinomio de orden 9 de que oscile las 9 veces porque le meto aquí como 10.000 datos, entonces él no le va a quedar más remedio que hacer ahí la aproximación correcta. Entonces esa es la idea de aumentado de datos. El problema de datos es que datos originales son usualmente muy caros de obtener. Se implica mucho tiempo, implica gente, implica recursos, de todo lo que, bueno, tiene demasiadas desventajas. Entonces la idea es sintetizar más datos. Esto empezó mucho con imágenes. Entonces no sé, si ustedes tienen la imagen aquí de algún bicho, ¿sí? algún bicho ahí, entonces pueden agarrar esta cosa y la reflejan, ¿sí? Entonces con eso ya tienen otra imagen distinta, pero nada más por reflexión lo lograron. Y pueden rotarla un poquillo para la izquierda, para la derecha, pueden escalarla para que sea más grande o más chiquitilla, pueden meterle ruido, pueden cambiar la intensidad de luz, hacerla más clara, más oscura, pueden cambiarle un poquito los colores, que sean más rojizos, más azulados, más verdosos. Y así, entonces en imágenes se puede cambiar eso, un montón. Entonces para cada imagen original, ustedes pueden generar 20, 30 imágenes artificiales ahí distintas basadas en eso. Entonces uno puede multiplicar así un montón de datos. De hecho, eso lo estoy usando con unas imágenes de microscopía que tenemos 3000, o sea, nada, con eso no se puede hacer nada, pero a punta de aumentado las hemos llevado a hacer alrededor de 70.000, 80.000 y ya con eso sí empiezan a funcionar los algoritmillos de estas cosas. Bien, lo mismo se puede hacer en audio, o sea, igual un track de audio, ustedes le pueden meter ruido, lo pueden distorsionar un poquito, le pueden cambiar un poco el tono, o sea, comprimiendo tiempo, lo pueden distorsionar, o sea, ahí con compresiones y dilataciones temporales irregulares, pueden hacer todo eso para generar más datos, si quieren reconocer voz, por ejemplo. Bien, y otra ventaja que uno tiene con datos así aumentados, es que si, no sé, por ejemplo, nosotros también tenemos mariposas en otro proyecto. Entonces tenemos una mariposilla y aquí le marcamos la cabeza. ¿Ok? Ahí esta demarcación de la cabeza, si son imágenes naturales, hay que hacerlo a mano. Alguien tiene que sentarse con las imágenes y empezar a marcarle esta a la cabeza. Entonces tenemos, no sé, unas 500 imágenes marcadas por estudiantes de licenciatura que tuvieron que ponerse a marcar imágenes. Pero entonces, si nosotros escalamos, rotamos, trasladamos eso, también podemos de forma equivalente trasladar, rotar, escalar la etiqueta de que aquí está la cabeza. Y eso es bastante útil, porque entonces puedo generar de los 500 datos mis 50.000 datos y ya todos tienen la etiqueta correcta. Eso es fantástico para los métodos supervisados, que es en lo que hemos estado hablando, para no tener que reetiquetar cosas. Ok, hay otra técnica de regularización, que en realidad no es tan técnica de regularización, pero se usa, que se llama terminación temprana, o early stopping, o early termination. El detalle es que conforme uno entrena, con el set de entrenamiento, el error va a seguir cayendo y cayendo y cayendo y cayendo. Pero, ok, en el set de validación,
el set de testing, bueno, validación es el término correcto, no me gusta aquí testing, validation. De hecho, hay gente que le está diciendo ahora development error. Sí, en eso en el que yo entreno y pruebo con el set de validación, ok, yo voy viendo que así, que el error de validación va bajando. Pero en algún momento ya mi red se empieza a sobreajustar a los datos de entrenamiento. Entonces yo empiezo a ver cómo el set, con el set de validación, el error empieza a subir y subir y subir. Ok, entonces la idea es, no, yo voy a parar el entrenamiento cuando alcance un mínimo con el set de validación. Ok, pero esto es así como un poco extraño. O sea, en realidad es decir, yo lo que estoy diciendo es de agarrar el modelo que funcionó mejor con el test de validación, pero no quiere decir que si hubiera tenido un poquito más de datos o un mejor regularizador o algo, yo hubiera podido reducir incluso más este error, ¿cierto? Pero bueno, sirve cuando uno no tiene mejor opción de quedarme ahí donde obtuve el mejor modelo. Ok, bueno, eso con respecto a regularización. El último tema de la clase es tipos de aprendizaje. Okay, la idea es, hasta ahora lo que hemos hecho se llama aprendizaje fuera de línea, o offline learning. Que la idea es, si tengo un set de datos X, tengo un set de las etiquetas Y ya uso esto para entrenar mi modelo, pero ya lo tengo todo. ¿Sí? Entonces, ya tengo esto todo listo, se lo presento y ya entonces tengo un modelo y después agarro ese modelo y lo uso. O sea, todo eso pasó fuera de uso. Esta cosa la entrenamos ya sea con aprendizaje por lotes o secuencial o por mini lotes o como sea. Bien. Es en muchas situaciones bastante útil poder entrenar en línea. O sea, que yo tengo la caja ahí y yo necesito que esa cosa esté aprendiendo conforme se está usando. O sea, típicos ejemplos, no sé, los sistemas de recomendación, Netflix, Spotify, Amazon Prime, todas esas cosas, cuando les recomiendan a ustedes algo, no hay tiempo como de recuperar datos de un montón de usuarios y entrenar y después volverlo a subir y ya, se puede usar. La idea es que conforme la gente lo use, el sistema vaya adaptándose y cambiando y poniendo ahí, salen más películas, las incorpora ahí en las listas y todo eso pasa en línea. ¿Ok? O, no sé, sistemas de vigilancia de máquinas, ¿okay? Ahí que estén aprendiendo constantemente si una máquina está funcionando bien o no. Esa cosa tiene que irse adaptando. En control automático, así, con aprendizaje, esas cosas deberían ir aprendiendo de conforme se comporta el chunche, si está estable o no. O sea, eso es más en aprendizaje reforzado y eso, pero aún así, ahí uno quiere que esa cosa vaya aprendiendo conforme se está usando el sistema. ¿Ok? Y bueno, y eso no es tan fácil, porque bueno, todo lo que hemos visto es asumiendo que yo tengo todo el set de entrenamiento listo para entrenar y yo lo quiero usar después de que ya lo entrené. Pero ahora si yo quiero usarlo mientras se está aprendiendo, eso es peligrosillo. Pero bien, entonces, ¿cómo podemos hacerlo? En realidad, pues lo que vamos a hacer es llamar el aprendizaje estocástico que teníamos antes como aprendizaje en línea. Siempre y cuando podamos asumir que esos datos que vamos a estar revisando no son muy dependientes estadísticamente entre sí. Si hay mucha dependencia temporal, esta cosa en lo que les voy a decir no funciona. Pero si hay relativa independencia estadística entre el primero y el segundo y esas cosas, entonces, si esta cosa podemos asumirla hasta cierto punto, podemos darle viaje a esto. Entonces, la idea es, bueno, tengo una secuencia de datos que se van a producir en ese orden. O sea, esto es lo que acabo de leer de sensores. Y digamos que hay un experto por ahí sentado a la par mía que sí me puede decir, vea, esto que usted está viendo es tal cosa. Por lo menos al inicio, o hay alguna forma de saberlo, después de que ya uno le dijeron eso. Entonces, bueno, vamos a recibir a X1, vamos a predecir con lo que tengamos de modelos, de parámetros inicializados, vamos a predecir qué es. Y entonces vamos a tomar lo del experto, lo vamos a comparar con lo que él predijo y ese error lo vamos a retropropagar. ¿Sí? Entonces ya viene el segundo dato,
con lo que acabo de aprender un poquitico con el anterior, ya predigo quién es el segundo. Eso me va a predecir, bueno, el experto me va a decir qué es, estos dos los comparo, ese error los retropropago y así voy, ¿sí? Entonces, igual, lo que quiero es ir aprendiendo para lograr minimizar este error empírico. O sea, que lo que yo predigo y lo que en realidad es, sea siempre correcto. Entonces, bueno, ahí la idea es de usar todo lo que hemos venido usando. Entonces, bueno, una opción es ir capturando todos los datos hasta el momento y nada más uso todo lo que conozco con todos los datos que llevo hasta el momento, pero obviamente funcionan los primeros pasos bonitos y después ya cuando tengo muchos datos eso va a durar cada vez que recibo un dato un montón más. Pero de nuevo, podemos usar esto que es exactamente la forma del aprendizaje estocástico, ¿sí? Y ya, uso esto. Cuando viene el dato, actualizo mis pesos con ese dato, como si fuera el aprendizaje estocástico. Recuerden que el estocástico es el minilote de tamaño 1, ¿sí? Entonces nada más lo ajusto igual y ya. Entonces cada vez que viene un dato lo reajusto y ya está. Si les interesa un poquillo más aquí la historia, bueno, pueden ver aquí las notas de Andrew Ng que se las puse ahí, bueno, han estado desde el principio del semestre en el directorio de documentos, notas en el TEC Digital. Ahí las notas 6 entra un poco más en detalle teórico del aprendizaje en línea. Pero por el momento lo único que me interesa es como hacerlos ver de que este aprendizaje estocástico es como lo que podríamos usar ahí. Bueno, no sé si tienen preguntas sobre este aprendizaje en línea. Es nada más darle el nombre al estocástico. Sí, la parte difícil de este aprendizaje en línea es el experto que nos tiene que estar diciendo es el correcto, ¿sí? O sea, yo le meto una entrada, él me predice algo y yo le digo, sí, pero es que eso no es. Entonces, bueno, tenemos que hacer eso. De hecho, ahí, bueno, cuando veamos aprendizaje reforzado, vamos a ver que eso tiene más sentido en aprendizaje reforzado. Que yo lo que por lo menos ya no tengo que decirle, o el experto no tiene que decirle, vea, usted debió haberme dado tal cosa, sino el experto nada más tiene que decirle, hey, eso que me dio está bien o eso que me dio está mal, que tal vez eso hasta es más fácil de automatizar. Ok, bueno, con eso entonces terminamos la clase de hoy, viendo ahí aprendizajes frecuentista, que fue lo que hicimos con verosimilitud. Entonces nos pasamos al bayesiano, que nos permitió meter ahí la probabilidad a priori de parámetros, y con eso llegamos a una forma bonita que nos permitió regularizar o introducir términos de regularización, y vimos aquí como dropout y aumentado de datos y esas cosillas, para terminar con aprendizaje en línea, que en realidad no calza con el resto, pero había que meterlo en algún lado. ¿Tienen preguntas de algo en concreto? Bien, que tengan bonita tarde. Nos vemos el jueves.